Muy buenas tardes. Este video es para mis estudiantes de genética y he decidido titularlo Aristócrata por antonomasia y plebeyo por las circunstancias. Y ya les diré por qué. Precisamente uno de mis estudiantes de genética de hace un par de trimestres me recomendó una página. Yo como genetista, a mí como genetista me gustan particularmente las genealogías por mi profesión. Y este estudiante me recomendó esta página que se denomina Family Search. Es una página, es una página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que la ha abierto al público para trazar genealogías antiguas, para que todo el mundo pueda meter sus ancestros, pueda meter documentos, o sea, pueda documentar las paternidades por medio de por medio de, por ejemplo, actas de nacimiento, actas de bautismo, actas de matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente puede meter ahí, puede hacer sus árboles genealógicos, puede meter todos sus familiares, sus ancestros, y es una red de colaboración mundial, porque también en este proceso hay genealogistas, o sea, hay expertos en genealogías que han reconstruido genealogías ya conocidas de personas famosas, etcétera, etcétera. Entonces ellos han hecho todos estos árboles y cuando uno tiene un familiar que se conecta con alguna persona de estas que ya tienen un árbol, pues entonces inmediatamente se conectan y los árboles se van haciendo extensos, se van haciendo árboles bastante extensos y uno puede trazar algunas veces sus familiares varias generaciones atrás. Pues eso fue lo que yo hice. Yo metí mis ancestros. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo tengo, aquí está mi nombre, Edwin Francisco Herrera Paz, el nombre de mis hijos, el nombre de mis padres, ahí está mi árbol filogenético. A mí me interesaba mucho trazar la ascendencia de mi papá, porque mi papá tiene de apellido Doninelli, es una ascendencia italiana, y también me interesaba la ascendencia por parte de mi madre, del apellido Paz, porque es un apellido sefardita, y entonces eso es parte de mis intereses, ¿verdad? O sea, descubrir cuál es esa ascendencia sefardita que tengo, ese componente sefardita. Entonces comencé a meter los familiares que yo conocía. De repente, en esta rama, en la rama de mi papá, encontré algunos familiares, pero am, topé en algún punto, ¿verdad? O sea, topé en algún punto, entonces ya no pude seguir. Lo mismo pasó con todas las ramas, con la rama de mi abuelita, con la rama de mi abuelito, por parte de mi mamá. Entonces, por parte de mi abuelito también topé, llegó un punto en que no pude seguir porque ya no conozco a mis ancestros. Pero tuve una sorpresa bastante interesante cuando comencé a explorar la parte materna de mi mamá, o sea, la rama materna, mi abuelita Pola, Leopoldina Guerra. Entonces comencé a meter ancestros, los ancestros que yo conocía. Los padres de mi abuelita eran un señor llamado Ildefonso, ese es mi bisabuelo, y Mamativa, que es mi bisabuela, a ella sí la conocí, yo me crié con ella. Pero a mi bisabuelo Ildefonso no lo conocí, él murió cuando murió siendo joven aún. Cuando introduje Ildefonso, entonces inmediatamente me salieron o sea, parece que alguien ya de la familia ya había hecho esta genealogía, otra persona que no sé quién es, ¿verdad? Alguna persona. Y entonces me aparecieron los padres de Ildefonso, que son Manuel Guerra y Simona Rosel Portela, o sea, esos son mis tatarabuelos. Y entonces, inmediatamente se me abrió una genealogía. O sea, alguien ya trabajó en esto anteriormente y se me abrió esta genealogía. Ya les mostraré. Entonces, eh, específicamente vamos a hablar de mi tatarabuela, Simona Rosel Portela. Entonces, mi tatarabuela, estos son los papás de mi tatarabuela. Exploré un poco esos nombres. Vinieron de Guatemala, de Chiquimula específicamente, de la zona de Chiquimula. Y luego seguí explorando. Esto se abrió automáticamente, alguien ya había hecho ya había hecho este árbol.
Entonces seguí explorando, exploré varias ramas, pero casi todas las ramas pues daban o sea, ya no continuaban avanzando porque no había información sobre sus ancestros. Pero de esta rama de aquí continuó abriéndose, o sea, de Juan Bautista Rosell y Medina se continuó abriendo en estos de acá, Rafael Ramón Rosell y Duque de Estrada. Entonces, al llegar aquí, Duque de Estrada, sucedió algo bastante particular, ¿verdad? Pues dije, Duque de Estrada, ancestro mío, un Duque de Estrada, bien, un apellido más, pero siguiendo la genealogía de los Duques de Estrada, abrí la genealogía por acá y fue a topar a cierto sitio, ¿verdad? Donde no siguió avanzando, pero aquí, en esta parte de la genealogía, se me abrieron varios nombres, o sea que hay personas que llevaban registros bastante fidedignos, bastante bien conservados de toda esa genealogía. Y se me abrió todo esto, como ustedes pueden ver. Yo seguí el rastro del apellido Duque de Estrada. Entonces ustedes pueden ver acá que hay un ancestro mío que nació en 1702 y murió en 1762 y se llamaba don Joseph Francisco Duque de Estrada, que a su vez era hijo de Francisco Duque de Estrada, nacido en 1670, que a su vez era hijo de otro Francisco Duque de Estrada. eh, no tiene fecha de nacimiento, no hay mucho registro de este Francisco Duque de Estrada, que a su vez era hijo de otro Francisco Duque de Estrada, que nació en 1515. Y entonces le continué siguiendo el rastro. Este Francisco Duque de Estrada era hijo del capitán Fernando Duque de Estrada, nacido en 1475, o sea, en España, claro, en Asturias, España, antes de la conquista, antes del descubrimiento de América. Y el capitán Fernando Duque de Estrada fue hijo a su vez de Fernando Duque de Estrada y Manrique. A partir de aquí ya comienzan los escudos de armas, o sea, que eran personas nobles. Y Fernando Duque de Estrada, conste, esto lo hacen especialistas en genealogía ya de cierto punto para atrás, son especialistas en genealogía que llevan registro um, de todas estas personas, ¿verdad? De nobles, etcétera, que tienen pedigrí. Y Fernando Duque de Estrada y Manrique fue hijo a su vez de Fernán Duque de Estrada. Nacido en 1428, Fernán Duque de Estrada fue a su vez hija de estas dos personas, Álvaro González Duque de Estrada. Los duques de Estrada por sí mismos eran personas nobles, pero me encontré con esta persona, la que es base acá, es básica acá, que es doña Urraca Úrsula Hurtado de Mendoza y de la Vega, nacida en 1404. Entonces, siguiendo la genealogía de doña Urraca, me encuentro con esto, ya comenzamos a ver esto, que son escudos de armas, son pinturas, etcétera, características de la nobleza europea. Entonces, doña Urraca era hija de Diego Hurtado de Mendoza y Leonor Lazo de la Vega. Siguiendo el rastro de doña Leonor Lazo de la Vega, ¿verdad? Doña Leonor fue hija de este señor llamado Garcilaso de la Vega, un famoso escritor. Ustedes lo pueden buscar en Google. Y Garcilaso de la Vega fue un famoso escritor. Garcilaso de la Vega fue hijo a su vez de Garcilaso de la Vega II, nacido en 1291. Garcilaso de la Vega II fue hijo de Garcilaso de la Vega I, nacido en 1270. Y bueno, continué siguiendo la genealogía de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, como ustedes pueden ver, pues familia de nobles, todos tienen escudos de armas. Y continuando con esa genealogía, ya a estas alturas, si comenzamos a abrir genealogías, o sea, hay cientos de ramas que se pueden abrir. Yo no he explorado todas las ramas, evidentemente, he explorado unas cuantas nada más. Y luego, Garcilaso I de la Vega, pues fue hijo de estas personas. Permítanme un segundo. De estas personas, almirante de Castilla, Pedro Díaz de Castañeda,
y de esta señora que fue Mayor Alonso de Celda. Bien. Estas personas que están acá, ¿verdad? No las identifico bien, no las puedo identificar en Google. Y luego estas conducen hacia Alfonso García Villamayor, Leonor Alfonso de Molina, son nobles, tienen escudos de armas, pero no dice o sea, su título nobiliario no está ahí incluido. Continúa abriendo la genealogía y llegamos acá, a este punto, donde está el infante Alonso de Molina. Entonces, un infante es un hijo de reyes. El infante Alonso de Molina fue hijo del rey Alfonso IX de León y de Galicia. Y aquí comienzan los reyes, porque algo sumamente interesante de las monarquías europeas es que todas están emparentadas. Todas las monarquías están emparentadas, había mucha endogamia, se casaban los reyes de Francia con los reyes de España, con los reyes bávaros, con los reyes, o sea, se casaban entre sí para mantener la supuesta sangre azul que supuestamente pues Dios les había dado la potestad de gobernar sobre la tierra y entonces ellos para no perder esa sangre azul, todas estas creencias muy convenientes para tener el poder en ese tiempo. Entonces seguí abriendo, ya a partir de aquí las genealogías son incontables. O sea, yo abro cualquiera de estas ramas y veo reyes, 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 reyes. Y podemos continuar retrocediendo en el tiempo. Los reyes son hijos de otros reyes y los reyes son hijos de otros reyes. Sumamente interesante porque eh, el poder se ha mantenido de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Esto fue lo que me llamó bastante la atención. O sea, el poder parece que se ha mantenido dentro de ciertos círculos. Claro, algunos descendientes pues salen de ese círculo de la monarquía o ese círculo de los nobles, pero la cuestión es que si nosotros retrocedemos en el tiempo, los ancestros, casi todos los ancestros de los reyes son reyes anteriores. O sea, es raro encontrar un rey que comenzó a ser rey por sí mismo. Entonces, eh, miremos acá estas genealogías, todos son reyes, rey Fernando II de León, rey Alfonso VIII de Borgoña, y aquí vemos algo interesante, ¿verdad? Este rey, nacido en 1155, rey Alfonso VIII de Borgoña, casado con doña Eleanor de Inglaterra, reina de Castilla. O sea, esta señora es inglesa, ¿verdad? Esta señora era una reina inglesa, hija del rey Enrique II, nacido en 1133. Nacido en 1133. Y siguiendo esta genealogía, bueno, aquí podemos abrir cualquier rama de esas y encontramos reyes y reyes y reyes y reyes y continuamos para atrás y es sumamente interesante por los que les comentaba, ¿verdad? Los poderosos generalmente descienden de poderosos a su vez. Y entonces continuamos con los reyes, los ancestros de esos reyes son otros reyes y los ancestros de esos reyes son otros reyes y otros reyes. Y comenzamos a ver reyes franceses también, aristocracia francesa. Comenzamos a ver aristocracia francesa y bien, entonces tenemos reyes por todos lados, reyes de España, eh, tenemos nobleza francesa y también tenemos, bueno, nobleza francesa por acá. La cuestión es que todos los nobles, todos estos reyes, todos estos príncipes, reyes, nobles de Europa estaban emparentados entre sí. Y luego seguí esta genealogía. Claro, hay innumerables genealogías. O sea, para explorar estas genealogías, o sea, los especialistas en genealogía, pues, eh, se están, se están meses en esto, ¿verdad? De su vida, trabajar en esto. Entonces yo exploré esta rama particular, ¿verdad? Um, Algunas personas por acá, vamos a ver, vamos a continuar avanzando en el árbol. Todos estos son franceses. Aquí hay
un noble vienés de Viena. Y todos estos son franceses, vieneses, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al primer milenio. Miren, fíjense bien, aquí ya estamos en el 940. Esta persona, por ejemplo, nació en el 41, en el 941, perdón, en 941. O sea, ya entramos al primer milenio y comenzamos a ver ya los reyes bizantinos, emperadores bizantinos, o sea, ya del imperio bizantino. Continuamos retrocediendo en el tiempo y vemos los emperadores bizantinos, un emperador por acá, una emperatriz por acá, nobles por todos lados, kaisers, que eran los emperadores germanos de ese tiempo, ¿verdad? Los kaisers. Y continuamos retrocediendo. Continuamos retrocediendo. Vemos kaisers por acá, ¿verdad? Emperadores germanos, eran los kaisers. Continuamos por otras ramas que son interminables. Aquí vemos otra reina por acá, un apellido raro, de algún lado de Europa. No me ha dado tiempo de explorar lo suficiente. He explorado algunos nombres, pero no todos. Otro rey por acá. También germano. Y miren, vamos retrocediendo en el tiempo. Por ejemplo, estos de acá vivieron en 620. Este señor nació en 620. En el año 620 vamos retrocediendo en el tiempo. No me voy a detener mucho. Vamos a irnos por algunas ramas de acá, por una rama específica. Esta fue la que abrí más recientemente. Y llegamos a estos años. Miren, este año, este señor nació en 470 y ya era un senador del Imperio Romano. O sea, ya llegamos al Imperio Romano, ¿verdad? Que este era el Sacro Imperio Romano después de Constantino. Este señor nació en 470 y continuamos retrocediendo en el tiempo. Senadores romanos, un rey por aquí, no sé de dónde es, ¿verdad? Rey Cloderic Merovingian bueno, un rey francés de Colonia, ¿verdad? Francés, pero en ese tiempo no existía Francia. O sea, en ese tiempo ya eran lo que dominaba, o sea, el Imperio Romano dominaba todas estas conjuntos de poblaciones y tribus europeas. Continuamos retrocediendo en el tiempo y comenzamos a ver estos nombres romanos: Flavius Julius Agricola Praetorium, Pretorio, o sea, son soldados, los pretorianos, ¿verdad? Romanos. Continuamos retrocediendo en el tiempo y ustedes pueden ver cómo el poder se ha mantenido de generación en generación, que lo que me pareció a mí impresionante, ¿verdad? No es que el poder se ha sustituido del todo. O sea, es cierto, algunos llegan al poder, pero en muchos casos, pues el poder se ha heredado desde tiempos muy antiguos. Ustedes pueden ver que ya llegamos al Imperio Romano y esta gente lleva genealogía de todo esto. Es impresionante. Y entonces es una grata sorpresa. Pues resulta que dentro de mis antepasados, yo soy descendiente directo del gran emperador Marco Aurelio. Como ustedes saben, pues Marco Aurelio fue el mejor emperador que tuvo el Imperio Romano, nacido en 215, dice ahí, que era a su vez, bueno, en realidad no sé cuál es el Marco Aurelio, el emperador, porque hay varias generaciones de Marco Aurelios, ¿verdad? Está este otro Marco Aurelio, que era el papá de él. Creo que este es el Marco Aurelio famoso, el gran emperador Marco Aurelio. Aquí hay otro Marco Aurelio. Este es Cómodo, ¿verdad? Este es Cómodo. Cómodo es uno de los que sale en la película Gladiador. Cómodo, el emperador, el malo de la película, pues era Cómodo. Hijo de otro Marco Aurelio, ¿verdad? Crispín, creo que, no sé cuál de esos es el famoso. O sea, tengo que revisar todo esto, tengo que revisar todo esto. Pero la cuestión es que pues fue una grata sorpresa descubrir que pues por una de esas ramas, pues son innumerables ramas y todas van a dar emperadores, todas van a dar a reyes, o sea, todos estaban emparentados entre sí.
una de las cosas que se ha descubierto es que una vez, o sea, si uno es descendiente de un noble o de un rey europeo, un descendiente directo, inmediatamente está conectado con todos los demás nobles europeos. O sea, todos son parientes en algún punto, ¿verdad? En algún punto todos son parientes. Entonces, claro, descendiente, pues, no es que soy una persona especial porque sea descendiente directo de la monarquía europea, porque hay millones de personas que son en América, inclusive, ¿verdad? En América hay millones de personas descendientes de la monarquía europea y no lo saben, que tienen sangre real y no lo saben. Y pues yo lo descubrí por pura casualidad explorando mi genealogía, ni siquiera era esa rama la que quería explorar, yo quería explorar la rama de los sefarditas, la rama de mi papá, que son los Doninelli, de un sitio de Italia, que vienen de un sitio de Italia llamado Como. Eh, y yo quería conocer más de esa descendencia. Incluso hay un libro de los Doninelli que llegaron a Guatemala, escrito por una guatemalteca de apellido Aerlund, que se llama La saga de los Doninelli. O sea, y cuenta todo cuando los Doninelli vinieron um, desde Italia a América. Y es muy interesante, es un libro muy interesante y eso es lo que quería yo descubrir, es exactamente cuál era mi genealogía por esa parte europea. Probablemente por esa parte europea tenga una rama de judío sefardí, porque mi tía, la hermana de mi papá, se hizo un examen, ella padeció de cáncer de mama, se curó, se hizo un examen de un gen llamado BCRA2 y entonces hay una variante que es exclusiva de los judíos sefardíes. Entonces probablemente los Doninelli provienen de judíos sefardíes. Entonces yo quería explorar todo eso, ¿verdad? O sea, esa ascendencia judía la quise explorar y me encontré con esto. Eh, sí es bueno conocer nuestras raíces porque pues a partir de esto yo puedo explorar, por ejemplo, de qué murieron mis ancestros. Algunos de mis ancestros, no todos, porque yo soy la composición de todos estos ancestros. Yo soy la genética, de alguna manera tengo un poquito de cada uno de estos ancestros. Y siempre es bueno, ¿verdad? Siempre es bueno desde el punto de vista de la salud conocer a los, o sea, de qué padecieron los abuelos, de qué padecieron los bisabuelos, etcétera, etcétera. No siempre es posible, pero por lo menos podemos saber quiénes son. O sea, podemos descubrir familiares en otros sitios que no sabíamos que eran familiares nuestros, pero que son descendientes de un ancestro que vivió hace, digamos, unos 200 años, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejercicio interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, pues no tiene mucho interés, mucho interés, no, pero desde el punto de vista de conocer nuestra ancestría, sí es muy interesante y todos queremos saber de dónde venimos, ¿verdad? Entonces, está esta página, Family Search se llama, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer sus árboles genealógicos y de repente, pues, descubren que alguien más ya hizo otros árboles genealógicos que se conectan con el de ustedes y ustedes pueden descubrir ancestros antiguos, como lo hice yo. Y me falta explorar muchísimo. Bueno, muchas gracias.